Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por nuestro estudio de Mishneh Moshiach. Amén. Bien, la vez pasada leíamos, les decía, Mateo 9 del 1 al 8. Sí, donde dice, entrando Yahshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Yahshua la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, toma, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas que lo oían decían, este blasfema. Y conociendo Yahshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que veáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y exaltó el nombre de Hashem, que había dado tal potestad a los hombres. Bien. La vez pasada yo les enseñaba y les decía que Yahshua, su misión es venir a restaurar la casa de Israel. Tanto Judá que estaba pervertida, porque los judíos estaban viviendo en una corrupción, en una perversión, donde se enseñaba Torah, pero había muchos intereses políticos de en medio. Entonces viene Yahshua a restaurar a Judá, pero también viene para que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresáramos. Por eso él decía, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que no conocen la historia de nuestro pueblo piensan que Yahshua cuando dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era por Judá que estaba perdido. Claro que estaba perdido. Sin embargo, estaba guardando mandamientos. Sin embargo, estaban estudiando Torah. Porque en una oportunidad Yahshua les dijo, vayan, aprendan con ellos, pero no hagan lo que ellos dicen. Entonces ellos estudiaban Torah de una manera nómada, o sea, una manera de corrupta, pero de alguna manera estaban estudiando Torah. Entonces cuando él dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está hablando en función de las 10 tribus que fueron llevadas al exilio y que son consideradas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso nosotros lo vamos a leer siempre cuando el Rav Shaul, el apóstol Pablo, él hablaba que estos que han regresado son aquellos que dijo Oseas, que iban a perder su identidad, pero ahora están regresando. Son gentiles porque vivíamos como gentiles, pero ahora están tomando una vez más, siendo injertados en el propio olivo, que es el olivo de Israel. Entonces la misión de Yahshua era esta, venir a restaurar a Judá y que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresáramos una vez más a los senderos, a las sendas de nuestra sagrada y bendita Torah, que son los mandamientos para hacer la voluntad de Hashem. Muy bien, entonces es una equivocación pensar que su misión era venir a sanar enfermos o a liberar endemoniados. No, claro, él lo podía hacer, él tenía autoridad, tenía la semijada de parte del cielo para hacerlo. Además de eso, tenía el conocimiento también adquirido durante muchos años de estudio para saber cómo él podía mover las fuerzas espirituales para el bien de la gente. Por eso es entonces creer que él viene para sanar enfermos o liberar endemoniados, que su objetivo sea este. No, el objetivo era la restauración de Israel. Entonces él viene dentro de su visión, pasó por actividades como sanar enfermos, como el paralítico, liberar endemoniados, como el gadareno, ¿sí? Porque él como buen rabino tenía todo este conocimiento que yo les expliqué la vez pasada también cuando estudiábamos cómo liberar endemoniados con el hígado o el corazón de un pez. ¿Se acordarán ustedes? Eso están en las clases pasadas.
Entonces, como buen rabino, él sabía cómo mover las fuerzas espirituales para hacer milagros. De hecho, nosotros también lo podríamos hacer. Lógicamente, no a la altura de él, porque él era un gran sabio, como decía el señor Mario Sabán, un judío español. Él decía que admiraba a Yahshua porque él conocía todo el pensamiento de las diferentes sectas. El maestro, él sabía, no al nivel de, lógicamente, pero sí tenemos algunos indicios, tenemos algunas ideas cómo hacer para que se sane la gente. En primer lugar, les decía la vez pasada que hay que hacer que la gente pida perdón, porque los pecados son perdonados únicamente a través del arrepentimiento, únicamente a través de la teshuvah, o sea, volverse a Hashem. Los pecados no son perdonados así automáticamente, ¿verdad? Que alguien diga tus pecados te son perdonados así como Yahshua, sin pasar por la teshuvah. Eso no es lógico, ni es correcto, ni es un principio de Torah. Entonces, lógicamente, él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él veía el corazón de la gente, él veía el pensamiento de la gente y sabía que el paralítico, lógicamente, estaba ya arrepentido, había hecho su teshuvah, y como siempre hemos enseñado que las enfermedades son parte de un tikkun de nosotros. Por eso siempre hemos dicho, ¿son buenas las enfermedades? La respuesta es sí, porque sirven para formar nuestra alma, sirven para elevar nuestra alma, sirven para estructurar nuestra alma, para rectificar nuestra alma. Ahora bien, ¿cómo evitamos estar enfermos? Guardando los mandamientos. Lo que pasa es que a veces levantamos los mandamientos sin darnos cuenta y todo es causa y efecto. Pero la verdad real es que Yeshua viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nosotros, si creemos, mire, veámoslo desde este otro punto de vista. Las enfermedades y los milagros en el pueblo de Israel no son un causal para creer en algo, no. Porque hay, por ejemplo, sanidades, milagros que hemos oído o hemos visto que lo hacen determinadas esculturas, determinadas imágenes. Y lógicamente la persona que ha sido sanada de una enfermedad, imagínense una enfermedad incurable como el cáncer, por una de estos ídolos, ellos creen en el ídolo hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque el milagro de sanidad ha venido a esclavizar el alma de las personas. Y esto también lo hacen en determinadas religiones. Y estos hacen que las personas esclavicen su pensamiento en esas religiones paganas, en esas religiones idolátricas que nada tienen que ver con la obediencia a Hashem. Ejemplo, si se cree en Machimón, les decía la vez pasada que es una de aquí de Guatemala, es un ídolo que le van a dejar cigarros, licor y lo sana. Ellos creen en Machimón toda su vida. Aunque estén equivocados, aunque se les esté diciendo que no están en la verdad, ellos siguen. Bueno, y eso lo pueden decir cualquier religión. Sin embargo, para nosotros, los que practicamos judaísmo, los que practicamos mandamientos de Hashem, sabemos que la única base fundamental de la fe son los mandamientos y nuestra sagrada y bendita Torah. Bien, entonces así en todos los aspectos religiosos. Si en determinada religión alguien ha sido sanado, creerán en esa religión toda su vida, aunque sea un engaño. Entonces la pregunta aquí saldría, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Muy bien, veamos. La energía de la negatividad, o sea, la energía de Hasatán, o conocido en el medio como Satanás, utiliza los milagros para engañar, para esclavizar el alma de las personas en las religiones. Tal y como yo lo he enseñado, que si alguien sana en determinada religión idolátrica, creerán en ella hasta la muerte. Y aunque se le puede estar enseñando la equivocación de su religión, seguirá creyendo en ella.
seguirá profesando esa religión por el milagro que ha recibido, aunque esta religión esté totalmente equivocada. En una oportunidad, bien, antes de hablarles de esta anécdota, quiero decirles que en el judaísmo, en el hebraísmo, no creemos en algo por los milagros, no. Creemos en la Torá dada por Hashem en Har Sinai, en el monte Sinaí, a Moshe y trasladada a nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no está en un milagro. El fundamento de nuestra fe no está en una sanidad. El fundamento de nuestra fe está en nuestra sagrada y bendita Torá. En una oportunidad había un rabino, si mal no recuerdo el nombre según las anécdotas de nuestro pueblo, si mal no recuerdo, creo que era el rabino Eliezer. Estaban ahí en varias ponencias rabínicas y el rabino dijo, si esto no es así, que como yo lo expreso, sea el rabino, que este río corra al revés. Todos sabemos que un río va a correr siempre en declive hacia el mar, pero que corra al revés sería un milagro. Y el río dice que empezó a correr al revés. Entonces a los demás rabinos le dijeron, Rabino Eliezer, nosotros no creemos a los ríos, nosotros le creemos a la Torá. Y así puso otra ponencia, no, si lo que yo estoy diciendo no es real. Decía él, que nazcan árboles alrededor del templo, y surgieron árboles. Entonces los otros rabinos decían, rabino, nosotros no creemos a los árboles, nosotros le creemos a la Torá. En este caso, entonces, si alguien es sanado en una religión, no creemos en la religión, nosotros creemos en la Torá, que es una forma de vida, que es una formación de nuestra alma. Baruch Hashem por todo esto. Entonces, también, él puso como testigos a varios eventos milagrosos, pero los demás rabinos siempre contestaron que creían en nuestra sagrada y bendita Torá. Por eso algunos religiosos, aunque opinen, ¿sí? ¿Por qué nuestros hermanos Yahudim, o sea, nuestros hermanos judíos, no creen en Yeshua? Si hizo tantos milagros, ¿sí? ¿Por qué no creen si hizo tantos milagros? Porque el pensamiento judío, el pensamiento hebreo es intelectual. El pensamiento hebreo analiza, busca la lógica, busca el razonamiento. Yo sé lo que usted me va a decir. Yo sé lo que me va a decir. Usted me va a decir que Rav Shaul, el apóstol Pablo, decía, el mucho conocimiento mata. Pero por eso le digo, hay que conocer la cultura hebrea. Y ahí no está hablando de la Torá, no está hablando que no estudiemos Torá. Ahí le está hablando a los Yahudim que ponían sus decretos rabínicos expresados en ordenanzas. Todo esto hay que saberlo para poder entender nuestra sagrada Torá y al mismo tiempo Mishneh Mashiach. Entonces el judío, el hebreo, se basa mucho en la lógica, se basa mucho en el intelecto, se basa en el razonamiento, ¿sí? Porque les decía, el pensamiento judío es intelectual basado en nuestra sagrada y bendita Torá. Si sucede un milagro de sanidad en una persona, para un judío, un hebreo, no es tan importante como creer en la palabra de Hashem, como creer en la Torá. ¿Sí? Eso no quiere decir que no creamos en los milagros. Eso no quiere decir que no creamos en las sanidades. Eso no quiere decir que no creamos en la liberación de endemoniados. Claro, si es una práctica hebrea, es una práctica judía. Como yo les explicaba la vez pasada con el libro de Tobías, donde cómo se hacía para liberar endemoniados. O sea, creer en, como decía un rabino en una oportunidad, ¿y ustedes los judíos creen en los milagros? Entonces este rabino le contestó, estás haciendo mal tu pregunta. Tu pregunta debería ser, dijo, nosotros los gentiles podemos creer en los milagros que siempre ha creído el judío. Claro que creemos los milagros. Entonces, por lo tanto, Jabrín Yecarín, la energía de Satanás, de Hasatán, se manifiesta en los milagros para esclavizar la mente y el alma de las personas, para que no crean a la verdad, para que no crean a la Torá. Como está escrito, si mal no recuerdo, según de Tesalonicenses 2:9,
que todo es obra de Satanás. Dice cuando se manifiesta aquel malvado. Sí, pero en el contexto dice que todo es obra de Satanás. Y va a venir Satanás, dice, con grandes señales, prodigios engañosos y con toda falsedad de iniquidad. Iniquidad quiere decir quebrantar los mandamientos. Eso quiere decir iniquidad. O sea, una persona que niega los mandamientos es un inicuo. Una persona que no quiere vivir en los mandamientos de Hashem es una persona que vive en iniquidad. Eso, como está escrito entonces, vendrá con señales, prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden. Para no porque ellos, dicen, no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Hashem, mire, ponga mucha atención. Por eso Hashem, de parte de Hashem, dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por lo tanto, Jabrín Yekari, el pensamiento hebreo o judío es creer en nuestra sagrada y bendita Torá. Y sí creemos en los milagros. Claro que hay milagros. Claro que hay milagros en el pueblo, pero no son la base de nuestra fe, porque la base de nuestra fe es nuestra sagrada y bendita Torá. El próximo, John Arbi, el próximo martes voy a seguir explicando un poquito más de ese tema. Shalom Alejem, Jabrín Yekari, nos vemos con la hiel eterno el jueves en nuestro estudio de Cábala. Shalom Alejem a todos. Shalom Alejem.